Hola, hola. Miren qué rico espacio al aire libre tenemos acá. Llega el solcito, así que vamos a poner una mesa y un par de sillas. Pero la verdad es que tiene un gran detalle. La tierra y la maleza. La verdad que no se puede pensar en aprovechar este rico espacio con este tierral. Incómodo para comer afuera, sucio para que jueguen los niños. Así que hoy día vamos a hacer un proyecto mezclando pasto sintético, pastelones y piedras. Este tipo de pasto sintético o de alfombra viene en rollo y está fabricado en polipropileno, lo que hace que sea mucho más resistente y de baja mantención. La verdad es que es súper agradable al tacto y lo que hace que se vea más natural es el largo de su hoja, entre 15 a 40 milímetros. Hoy día vamos a ocupar de 20 milímetros. Este espacio tiene un límite de durmientes que incluiremos en el diseño, agregando por el borde exterior una franja de cuarzo. Haremos un diseño regular para el área del pasto sintético y alrededor pondremos gravilla y piedra ágata. Y haremos una terraza de pastelones para una mesa, sillas y el quitasol. El pasto sintético se puede instalar directamente sobre un piso duro, puede ser cerámica o radier, no necesita preparación. Pero en este caso tenemos pura tierra suelta, así que tenemos que preparar el terreno. Rebajamos el terreno lo suficiente para dejar el espacio al nuevo relleno. Una mezcla de gravilla y arena de construcción en una proporción de 1 a 1 que tenga una altura de 7 centímetros. Este relleno sirve para mejorar el drenaje y tener un terreno más firme. La gravilla aporta dureza y la arena permite apretarlo. Como ven, con el rastrillo estoy dejando todo súper parejo. Les quiero recordar que sobre todo en esta época ocupen bloqueador. Es súper importante mojar el terreno, pero sin hacer pozas. Así cuando pasemos la compactadora vamos a lograr tener la superficie dura y firme como tiene que quedar. Estas placas compactadoras se arriendan en todas las tiendas. Hay que dirigir su movimiento a lo largo, de forma ordenada, para que el terreno quede compactado de forma pareja. Vamos a poner esta malla antimaleza en toda la superficie por dos razones. La primera es porque no deja pasar la luz del sol y eso evita que crezca la maleza. Y la segunda es porque nos va a ayudar a que las piedras que vamos a poner encima no se hundan en la tierra. La tela geotextil la vamos a firmar al terreno con unos clavos de 4 pulgadas que funcionan como estacas. Estiramos la malla y la vamos fijando en las esquinas y cada 30 centímetros por todo el perímetro. El traslape de cada trozo debe ser de unos 8 centímetros para asegurarnos que no se abra y quede tierra a la vista. El rollo de pasto mide 1 por 4 metros de largo y la mejor forma de instalarlo es en esta dirección. Así que vamos a ir cortando los trozos que necesitamos y rellenando el espacio a lo ancho. Los bordes de la alfombra de pasto son bastante parejos, entonces los hacemos calzar con el borde de los durmientes sin necesidad de hacer cortes. Los trozos se dejan a tope, lo más pegado posible, sin separación entre medio. Y se unen con una cinta adhesiva para pasto sintético. Para asegurar que no se suelten, se termina de fijar con unas estacas tipo corchete, también diseñadas para este trabajo. El largo de la hoja de este pasto es de 20 milímetros, así nos aseguramos un aspecto más natural. Pero otra cosa muy importante es ver qué tipo de tráfico va a tener que resistir, porque mientras más corta la hoja, más resistencia al alto tráfico tiene.
Ya tenemos la parte lista del pasto, ahora tenemos que ver el tema de la terraza, donde vamos a poner los muebles, y en este caso lo vamos a hacer con pastelones. El suelo está nivelado, y eso es condición fundamental para que los pastelones queden bien asentados. Pondremos 25 en total, cada uno mide 50 por 50 centímetros, serán 5 hileras de 5 pastelones cada una. Los ponemos uno pegado al lado del otro, a tope, sin separación entre medio, y los asentamos moviéndolos para que se acomoden. Acuérdense que les voy a dejar todo el listado de materiales en un link en la descripción de este video, y si necesitan el paso a paso, súper fácil, suscríbanse en jun.cl y listo. Lo rico es que no hace calor. El trabajo que viene va a depender de la cantidad y tipos de piedra que podamos conseguir. Nosotros, en nuestro caso, acá en el borde vamos a poner cuarzo, y aquí en el interior vamos a hacer una mezcla de piedra ágata con gravilla. Antes de poner las piedras, delimitaremos el contorno curvo con un set de borde y estacas que se va ajustando a la forma del área donde irá la gravilla. Calcula que un saco de cualquiera de estas piedras tiene un rendimiento aproximadamente de 0,3 metros cuadrados con un relleno de 5 centímetros de altura. Ya terminamos de poner los muebles de quitasol, peinamos el pasto en una sola dirección para que sea más homogéneo y natural. ¿Qué les parece nuestro jardín de baja mantención para esta temporada? Quedó increíble. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube para que tengas acceso a todos nuestros videos, y si activas la campanita te avisaremos cada vez que subamos un nuevo proyecto. Nos vemos, chao chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app, y en soymac.com.